sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Una vez más, gracias por aceptar que estemos ahí en sus hogares. Creo que cada programa lo que intentamos es llevar a guatemaltecos, hombres y mujeres que puedan aportarnos a ir descubriendo, a ir reconociendo ciertos temas que a veces nos afectan, pero que nunca los hablamos. Esta vez vamos a platicar con un amigo, un hombre que ha dedicado mucha parte de su existencia a buscar un mejor país. Hablo del licenciado Carlos Aldana. Ustedes ya lo van a conocer un poco a profundidad en este programa. Y vamos a tratar un tema, que la violencia, para ir como descubriendo por qué se produce o también los efectos que tiene en la vida individual, en la vida familiar y en la vida colectiva. Carlos, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Yo quisiera que empezáramos. ¿Qué es CIPREVICA? CIPREVICA significa el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica. Somos una organización de derechos humanos, pero que también fundamentalmente hacemos trabajo de educación, de propiciar la organización ciudadana, comunitaria. Trabajamos en municipios, en diferentes municipios en alrededor de 6 departamentos de Guatemala, y nuestro trabajo está muy enfocado en propiciar condiciones en las comunidades y en las organizaciones sociales para la comprensión de las causas de la violencia, para cómo construir esfuerzos comunitarios por los derechos humanos, cómo aprender de derechos humanos. Este año 2023, como te contaba, nos invita a que también trabajemos en la formación ciudadana y política de jóvenes, porque creemos que la prevención de la violencia pasa no solo por hablar del delito, porque una cosa es prevenir el delito y otra cosa es prevenir la violencia, sino por construir sociedades, generaciones que sepan de derechos humanos, que sepan expresarse, que sepan luchar por sus reivindicaciones, conectar organizaciones. Nosotros como CIPREVICA también hacemos un esfuerzo por la intersectorialidad, algo que me gustaría enfatizar como importante, que significa propiciar lazos, puentes entre sectores, entre instituciones, para que conjuntamente podamos hacer las cosas que el país necesita. Lanzo un mensaje fuerte sobre esto, que necesitamos aprender a ser intersectoriales e interinstitucionales. Lo digo porque vengo del mundo de derechos humanos, hemos compartido contigo mucho de esto, y a veces nosotros los que trabajamos en organizaciones de derechos humanos, como que nos cuesta ir al encuentro de funcionarios públicos, de otro tipo de organizaciones, sectores, y la violencia y la construcción de una paz y una democracia real en Guatemala solo es posible entre sectores, entre instituciones, entre diferentes, entre diversos. Y bueno, todo eso es parte de este esfuerzo de la prevención de la violencia. También hacemos, como centro de investigación, hemos hecho investigaciones, documentos que permitan comprender esta realidad del país, no para quedarnos en la violencia, porque aunque nos llamamos Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia, en realidad nosotros hacemos muchas cosas más que no parecen lucha contra la violencia, pero que en realidad sí lo son, aunque no mencionemos la palabra violencia cuando hacemos un trabajo de formación, por ejemplo, derechos de las mujeres. Por supuesto que incluye todo el tema de prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, una institución como esta es un centro de derechos humanos, de aprendizaje y educación por los derechos humanos. Siempre se habla que Guatemala es un país con mucha violencia. ¿Cómo enfrentar ya este título que tenemos? Sobre todo, creo yo, hay mucha violencia que se da hasta en el seno de las propias familias, ¿verdad? Sí. ¿Cómo enfocar este tema? Esa es una muy buena pregunta, Haroldo, porque que nos digan, que nos asumamos como una sociedad muy violenta primero es una carga muy dura para todos, pero es importante que quienes nos ven y nos escuchan sepan que cuando uno habla de violencia, somos una sociedad muy violenta, no nos quedemos solo en la violencia que vemos con los ojos, la violencia que para algunos autores, hay un autor noruego que habla de los 3 grandes tipos de violencia. Es un tipo de violencia, la violencia activa, la que vemos en las calles, las que vemos en las noticias, el golpe de alguien contra alguien, la muerte, el homicidio, el asesinato.
los choques o las peleas entre personas que van manejando en el tránsito, la violencia en la casa cuando un hombre golpea a la esposa o a los niños, etc. Todo eso es violencia activa. Pero para comprender la violencia en nuestro país necesitamos también comprender otros tipos de violencia, otros dos por lo menos. Hay una violencia que se llama violencia simbólica, que es la violencia que no es un golpe, pero una bromita, un acto por ahí, algo educativo, a veces es más violento que muchas palabras violentas. Por ejemplo, cuando el 15 de septiembre la gente cree que está celebrando a la patria y hace actos donde dice los indígenas y los pone como algo de adorno, eso es violencia simbólica. O los apodos, o las bromas o los chistes que se hacen sobre las mujeres, uno diría que no es violencia, porque es simplemente jugar o bromear, es violencia simbólica. Implícita en el fondo lleva violencia. Pero hay otra violencia más grande, que es la violencia estructural, la violencia que cómo fue hecho este país, la violencia que viene desde las instituciones, la violencia en la que hay exclusión, hay subalteridad, es decir, hay culturas o grupos que se consideran subalternos de otros, inferiores, hay gente que se siente superior solo por el color de la piel, el racismo, cosas que vienen desde que se creó el Estado de Guatemala. Hay una violencia estructural. Hoy es importante una noticia. En Guatemala hay más de la mitad de la población está el año pasado y antepasado en riesgo de hambre. Eso es un dato violento, porque habla de que más de la mitad de la población de Guatemala está en un margen de condiciones de no comer bien. Pues eso es violento porque es negación del derecho a la alimentación y generador de otras violencias. En otras palabras, por la pregunta, somos una sociedad con mucha violencia de todo tipo, desde el hombre que golpea a alguien en su casa hasta las autoridades que se roban los recursos del Estado y con eso no generan condiciones para el desarrollo del país. Esa es violencia de la grande, ¿verdad? Y también en la educación, que sabes que en la educación hay tantos actos de violencia que ahora por los derechos humanos se controlan, pero que en el fondo llevan siempre la violencia de quien cree que alguien que es superior a otros. Eso es violencia. ¿Cómo entonces, ante eso que planteas, podemos seguir caminando buscando una sociedad más tolerante? ¿Dónde podemos empezar? Es una lindísima pregunta y tal vez la pregunta más importante de todas. Bueno, obviamente la pandemia nos generó lecciones. Obviamente la violencia está antes de la pandemia, pero hay lecciones de la pandemia para comprender el antes y el hoy, o el después de la pandemia. Por ejemplo, aprender a convivir o a interactuar con las personas que tenemos muy cerca es el primer acto contra la violencia en el país, en la sociedad. Nadie puede tener un discurso de violencia, el país violento y hay que cambiarlo. Nadie puede tener un gran discurso, o lo tienen, pues, pero nadie puede ser coherente con un discurso así y esa interacción con los que tiene cerca son violentos. Háblese de la relación con la pareja, háblese de la relación con los hijos, con los compañeros de trabajo, con la gente en la calle, o sea, cuando interactúas con la gente en la calle. O sea, la primera es replantearnos cómo es mi modo de ver el mundo y cómo ese modo lo llevo a mis relaciones cotidianas. En segundo lugar, hay que ir más allá de la violencia como nos la han enseñado. Hay gente que dice, yo no soy violenta porque no maltrato, porque no golpeo. Pero hay que preguntarse si hay violencia en su forma de sentir las cosas, sin su manera de comprender el país. Entonces ese es un segundo elemento. Comprender la violencia, empezar por las relaciones interpersonales y después comprender la violencia de la realidad más grande que trasciende nuestras relaciones. Y un tercer elemento es que deberíamos lanzar una llamada de atención a todos aquellos que tienen ejercicio de poder en sus relaciones, aquellos que son titulares de obligaciones, que tienen relaciones de poder con otros, tienen que replantearse muy bien cómo es su vinculación. Háblese de maestros, de educadoras o educadores, de policías, de funcionarios, de jefes de esto o de aquello. Todos aquellos que tienen alguna relación de poder con otros tienen que replantearse muy bien cómo es su vínculo con aquellos en los que ejercen el poder y empezar a transformar
ese tipo de relaciones de poder. Ahí tenemos 3 elementos que podrían abrirnos a creer que es posible prevenir la violencia. Porque la violencia, si no la descubrimos interna y en la relación, Haroldo, no vamos a poderla transformar afuera, ¿verdad? El tráfico, por ejemplo, uno puede ver actos de violencia entre pilotos, digamos, ¿verdad? Exponiendo la vida personal y la de los que nos rodean, digamos. Hay como cierto cansancio que para llegar a tu casa o al trabajo son muchísimas horas. ¿Cómo podríamos aprender a manejar este tipo? Porque hay frustración, hay enojo, pero el problema es que pareciera que ese enojo lo tiramos hacia el que no tiene la culpa. Es que eso que es un drama de las ciudades, sobre todo la ciudad de Guatemala, un drama cotidiano. Mucha gente, aquí hay algunas compañeras que tienen 4 horas para llegar, 3 horas para llegar a la oficina. Es un drama de todos los días en una ciudad, pero ahí hay, digamos, 2 niveles. Uno, el nivel de la interacción, el nivel que nos corresponde como personas, y está el nivel institucional estructural. Empecemos por el segundo. En este drama que vivimos todos los días con el tráfico tan horrible en la ciudad, tiene responsabilidades institucionales. No hay acciones, desperdiciaron la pandemia para poder construir, generar otro tipo de condiciones en el tráfico. No hay transporte público digno, que es lo primero que uno debe buscar en una ciudad desarrollada, es lo primero que hay, transporte público digno. Entonces, no hay otro tipo de medidas complementarias al transporte digno. Entonces hay responsabilidades institucionales y estructurales que tampoco podemos, no solo echémosle la culpa al señor que se enfurece con otro, porque también hay responsabilidades de las instituciones que han descuidado, que han sido irresponsables. Por supuesto, sí, llegando al campo ya porque todos, cualquiera de nosotros somos víctimas de eso o podemos ser fácilmente presas de esa desesperación. Yo sugeriría algo que algunos neurocientíficos hablan, que es tener cuidado con lo que se llama el secuestro emocional. Y lo digo por experiencia práctica, lo he practicado, he vivido momentos de los cuales me podría haber arrepentido si hubieran sido más graves, pero después también he ido aprendiendo ya a vivir de otro modo esto. El secuestro emocional es aquel momento en que la cólera te descompone en tus ideas cognitivas, en tu capacidad de pensar, y te hace actuar de una manera que después te vas a arrepentir tiempo después. El secuestro emocional me pasa algo y yo inmediatamente reacciono de manera violenta por alguna cosa que se puede resolver fácilmente en el rato. Ese secuestro emocional solo se va a resolver, aparte de las medidas que las instituciones tienen que hacer, si uno aprende a respirar cuando hay una situación complicada, a darse unos segundos de no reaccionar y no decir ni hacer nada, para darse un tiempito de respiraciones y poder calmarse, y después ver qué te dice el cerebro. El secuestro emocional es cuando la emoción lo secuestra, lo hace hacer algo terrible, violento, salvaje, y después te lo devuelve, pero ya estás metido en un problema, ¿verdad? Yo le digo por experiencia, tratamos ya de no sufrir, que con tiempo, por ejemplo, he variado mis horarios, mientras hay algo de dignidad en estas condiciones estructurales, variar los horarios más temprano, sufrir menos por eso. Pero la pregunta es impertinente, porque yo he visto gente que se maltrata, que se golpea, que se mete en unos rollos violentos por rozoncitos, por razones. Eso habla muy mal de nosotros los seres humanos, por un rozón, por un capó. Una vez hasta me tomé la molestia de parar para ver dónde estaba el golpe y no lo encontraba. Significa que era muy minúsculo, pero la gente se estaba peleando. Entonces uno dice, ¿vale la pena? Hay que preguntarse, ¿vale la pena este sufrimiento? ¿Vale la pena esa conflictividad que uno le incorpora a la sociedad? La respuesta es que no vale la pena. No vale la pena. Ningún capó, nada de todo eso vale más que la propia integridad. Entonces hay que contribuir y nosotros a bajar esa conflictividad. Y recordemos una cosa, hay muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes viéndonos en nuestras reacciones.
Y eso me parece que es mucho más grave porque significa que contagiamos a las generaciones nuevas, a las nuevas generaciones, de esa violencia que es entendible, pero no justificable. Sí, precisamente estaba yo pensando cómo el tema de derechos humanos no debería de formar parte del pensum de estudios como para entender no solo nuestras reacciones, sino la forma como nos comportamos con los demás. Sí, es parte de cierto currículum nacional base, sí es parte de formalmente, legal, oficialmente, los derechos humanos son parte de las iniciativas curriculares que hay en el país, sobre todo en formación ciudadana. El problema es que seguimos, la gente, principalmente en el Ministerio de Educación y sectores que hacen los diseños curriculares, seguimos creyendo que los derechos humanos se aprenden, se enseñan y se aprenden a través de la transmisión de los contenidos teóricos. Y bueno, en mi vida me ha tocado comprender esto en la práctica, en crisis y conflictos que hay con estudiantes o con otro tipo de sectores de la población, de la comunidad educativa. Y mientras los derechos humanos los creamos que son un conjunto de cosas que se enseñan, se transmiten, se ponen en un PowerPoint, o se enseñan y se memorizan y se responden a un examen, y no va a servir de nada. De hecho, para mucha gente es discurso y es cumplir con una obligación internacional, enseñar derechos humanos. Pero el aprendizaje de los derechos humanos incluye lo que estás preguntando, incluye la vida cotidiana, incluye las relaciones interpersonales, incluye comprender la diversidad como una maravilla del país, no como un defecto, incluye comprender profundamente que el color de la piel, que el origen étnico, todo eso son solo elementos maravillosos de un país tan diverso como este, que no son cosas malas, que no sean al contrario, convivamos con eso, porque es lo que nos da una identidad diferente y nos hace felices, porque la diversidad es buena. Cosas por el estilo son parte de lo que estás preguntando, el aprendizaje de los derechos humanos. El problema es que todo eso empieza por un asunto que sí es complicado para el poder, los sectores de poder. Para poder hablar de derechos humanos o de cultura de paz, hay que comprender la cultura de violencia y la violación de derechos humanos. Y para comprender esto, o sea, la violación de derechos humanos y la cultura de violencia, hay que descubrir causas, actores, de dónde viene, a quién sirve, qué intereses responde esto. Y ahí nos metemos profundamente a una visión de lo educativo como el descubrimiento de lo real para transformar lo real. Me temo que por eso es que es una materia más, que se enseña como enseñar química, sin descubrir que está nuestra vida implicada en el contenido. El tema de derechos humanos ha sido como un discurso mal utilizado, digamos, ¿verdad? Por aquellos detractores de que todos tenemos derechos, ¿verdad? De salud, de vivienda, de educación, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se maneja este tema cuando ustedes van hacia las comunidades y se lo explican a los jóvenes? Yeah. Es complicado porque los detractores de los derechos humanos hace años, sabes muy bien, que vienen diciendo que todas las organizaciones de derechos humanos son defensoras de delincuentes y entonces contra eso hemos venido peleando años, ¿verdad? Contra esa visión. Hablar de derechos humanos es defender delincuentes. Con eso ya tenés una barrera. La otra es que para que los jóvenes, las y los jóvenes, pero también las poblaciones adultas descubran el valor y la importancia de los derechos humanos, tienen que descubrir su propio valor, su propia dignidad. Alguien que comprende que vale como persona, alguien que comprende lo maravilloso que es una vida cuando hay relaciones de respeto, donde no hay violencia, sino que, etcétera, donde hay comprensión, tolerancia. Cuando la gente empieza a descubrir sus propios escenarios de vida, de esperanza, descubre que en todo eso hay derechos humanos. Y que todo eso son los derechos humanos. Que los derechos humanos no son solo esos postulados que hay que defender con un abogado o que hay que defender en las calles, cosas que son importantes, por supuesto, pero digamos, no solo se defienden a través de los juicios ni de las luchas políticas, de calle, sino que también en la vida cotidiana está llena de derechos. De hecho, la vida linda que pueda tener alguien está basada en que está practicando todos los derechos humanos que le son atribuibles. ¿Y eso qué significa? Que lo primero que tenemos que aprender es a descubrir en la vida diaria
los derechos humanos que tenemos. El derecho a la vida está ya implícito, la dignidad, que no es un derecho sino es una condición, la libertad, la expresión, todos son derechos. Todo lo que nos hace felices en esta vida pasa por algún derecho. Luego ir a estudiar, derecho a la educación, trabajar es el derecho al trabajo. Yo quisiera que tal vez por la pregunta, Haroldo, que la gente no se confunda creyendo que los derechos humanos solo se refieren a los derechos individuales y políticos. También los derechos humanos pasan por todos aquellos derechos económicos, sociales y culturales que son parte de nuestra vida. Comer, estudiar, trabajar, recrearnos, circular, todo, la cultura, la recreación, el teatro, el cine, todo es derecho. Ver una película es un derecho humano porque tiene que ver con la recreación. Todo eso son derechos humanos. Si no existe, porque no han existido los derechos económicos y sociales, es que han ocurrido las violaciones de derechos individuales y políticos. Siempre la gente cree que es primera generación esta, segunda, y cuando se defienden los derechos individuales se tienen. No, es al revés. Porque la gente no come es porque pelea, y porque pelea por su derecho a comer es que la matan, o le quitan la libertad, o la criminalizan. Entendamos que los derechos humanos tienen que ver con nuestra vida diaria. Están en nuestra sangre, están en nuestro modo de vivir y de ser. Este año es electoral, siempre la violencia ha estado presente. Sin embargo, en mi experiencia como periodista, la violencia electoral se vive más en las elecciones de alcaldías. Las locales, en las Sí, donde hemos visto quema de papeletas, problemas físicos entre opositores. ¿Cómo podemos manejar este tema de la violencia en una época como esta? Yo creo que es importante que desde este momento todas las organizaciones sociales y comunitarias estén propiciando los diálogos, porque es cierto lo que estás diciendo, la violencia va a ser más en el área, en la dimensión local que incluso en la central, ¿verdad? En la dimensión más central del proceso electoral. Pero creo que es importantísimo que ya desde ahora se esté propiciando diálogos entre diferentes, diálogos entre antagónicos, diálogos entre diversidad de opciones políticas. Nosotros queremos propiciar eso con jóvenes, que los jóvenes puedan actuar, puedan generar diálogos con los actores políticos. Lo que pasa es que como hasta dentro de un poquito se abre la convocatoria, todavía no quieren abrirse los actores políticos a este tipo de diálogos. Pero primero, todas las organizaciones ya tenemos que meternos a eso. Segundo lugar, habría que pasar a otra fase que se ha intentado siempre y a veces se logra, a veces no, que es que los diálogos signifiquen compromisos de los actores y de los referentes políticos departamentales y locales para la no violencia, para comprometerse a no actuar violentamente, para comprometerse a detener incluso a sus correligionarios cuando haya posibilidades de actos violentos. Entonces son dos cosas. Ya establecer diálogos, las organizaciones tienen que propiciar eso, esa formación ciudadana que implica hacerlo todo en paz. Segundo lugar, comprometer a los políticos. Y un tercer punto que es una invitación a través de tu programa es que los políticos participen, que los políticos no le tengan miedo a los actos ciudadanos donde hay debates, donde hay diálogos, donde hay convocatorias, porque nos ha ocurrido ya varias veces que en comunidades los jóvenes invitan a los candidatos a alcaldes y no llegan todos. Y lo peor es que nos ha pasado es que no llegan los que después ganan, a veces desgraciadamente. Entonces esos son actos para que los políticos demuestren otro tipo de cultura política, participando, dialogando, discutiendo, y que ahí se comprometan con los jóvenes para empezar por la no violencia, ¿verdad? Para empezar. Empecemos por ahí. Después vendrán todos los compromisos más de política ciudadana o de políticas públicas que tienen que hacer. Pero yo creo que esto es buen espacio para que la gente entienda que participar y comprometerse en la no violencia ya es una forma de hacer política en Guatemala diferente. Ojalá que entendieran que necesitamos eso, que los jóvenes necesitan y merecen eso. Cuando ustedes como Ciprevica van al interior del país, ¿cuál es la recepción de los jóvenes hacia sus propuestas? Nosotros estamos propiciando, tratando de que nuestras propuestas en realidad sean solo invitarlos a que participen para que ellos armen las propuestas hacia los políticos.
mucho esfuerzo es que el joven tenga propuestas, que tenga la voz cantante y la conducción de diálogos con los políticos. Y lo que te puedo decir sobre esa pregunta es que los jóvenes, aunque está predominando una falta de participación y de interés político, porque es otro diálogo largo y distinto, pero hay poco interés político en muchos jóvenes en Guatemala, también hay interés en otros jóvenes, en sectores, en grupos de jóvenes que les interesa. Y la recepción es muy interesante porque muchos de ellos tienen esta vocación ya de ser actores políticos, y propiciar o facilitar esas relaciones con políticos es como una escuela en la vida, desde la vida, que les emociona y que les invita, los jala, los mueve para sentir que están haciendo algo por su país, por su comunidad, ¿verdad? ¿Cómo podríamos trabajar el tema temas como la corrupción, por ejemplo, la violencia, el irrespeto a derechos humanos empieza a parecer normal en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo podemos combatir eso, que se entienda que eso está mal? Sí, lo primero es revelar y develar el sufrimiento de aquellos que viven eso de cerca. Desgraciadamente, en pedagogía, esta pedagogía de la cultura de paz, hay que partir de la violencia como un punto de partida, como la realidad como un punto de partida, para que la realidad también sea el punto de llegada. Entonces, si algo, a mí como profesor en la universidad o también en este tipo de trabajos, me ayuda es muchas veces tener un acercamiento, no morboso, pero sí concreto y objetivo hacia el sufrimiento, hacia las consecuencias más dolorosas de la violación de derechos humanos, de la violencia o de la misma corrupción. Partir de hechos concretos, no partir de conceptos. Siempre es mejor partir del contexto para comprender el concepto. El contexto y el texto. Y la pregunta es pedagógicamente maravillosa porque nos permite decir, no cometamos el error de enseñar lo que pretendemos que aprendan. Mejor empecemos por descubrir aquello que no queremos que vivan. Y eso significa empezar por el contexto. Todo proceso educativo debe tener a la realidad como punto de partida. ¿Eso qué significa? Dialogar sobre hechos concretos, dialogar sobre situaciones que han vivido, tanto en casa o fuera, en el vecindario, usar ejemplos históricos o paradigmáticos, usar mucho las noticias que hay en el contexto. Por eso es que los comunicadores sociales son muy importantes, porque cuando uno utiliza un recurso de un comunicador para la pedagogía que pretende, ese comunicador se convierte en un pedagogo en el sentido de que su historia, su aporte es motivo de reflexiones y de discusiones. Así vamos aprendiendo a que todo eso no es lo que estamos llamados a vivir. No es natural, no es normal el sufrimiento, la negación, etcétera, porque la gente entiende eso solo cuando comprende el sufrimiento. La palabra sufrimiento para mí es muy importante porque mientras descubramos el sufrimiento propio y de otros, si somos capaces de propiciar el descubrimiento del sufrimiento propio y de otros, seremos capaces de movilizarnos hacia el cambio a través de la educación o a través de la organización política o de lo que sea. Siempre se dice que los guatemaltecos no dialogamos, no encontramos consensos de entendimiento. ¿Es esto tan real como se escucha? Yo creería que sí, bastante real, y tenemos mucha responsabilidad los educadores, los que trabajamos en educación, somos los principalmente responsables de eso, porque hemos confundido diálogo con monólogo, y ¿verdad? Y yo dialogo contigo porque yo te hablo, ¿verdad? Pero escúchame. No, yo creo que los principalmente responsables de esa cultura de falta de diálogo somos todos aquellos que hemos propiciado, somos trabajadores de la educación, en el ámbito que sea, desde el ministro o ministra hasta cualquier educador o cualquier trabajador de la educación, y no hemos aprendido a que el diálogo empieza por la escucha, que yo a veces hago un ejercicio educativo con la gente, a veces les pregunto cuál es el órgano más importante para dialogar, y la gente me sale con la cabeza, la boca, el corazón, etcétera, lo cual también es válido, pero el más importante es el oído, porque el diálogo empieza por escucharte, el diálogo empieza por escuchar al otro, y mientras no seamos verdaderos interlocutores, que son los que saben escuchar, la cultura de diálogo no hay. Entonces en Guatemala hay una falta de diálogo
entre actores educativos, que son los primeros, y eso se lleva después a las instituciones. Hemos visto, desgraciadamente, funcionarios públicos que no saben entender y escuchar a la gente, pero también hemos visto gente que se pelea entre sí. En todos los ámbitos y niveles del país hay una ausencia de diálogo. Por lo tanto, el diálogo es, quizá aprender a dialogar, debiera ser como una de las principales o las primeras habilidades sociales y políticas que deberíamos tener en nuestra sociedad. Aprender a dialogar, que empieza por aprender a escuchar. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? ¿Qué mecanismo deberíamos de utilizar en la sociedad para llegar a acuerdos? Primero, poniendo las reglas bien claras del diálogo y de las negociaciones, las reglas claras. Segundo, teniendo bien claros los intereses de ambas partes, porque en resolución de conflictos siempre se habla de intereses o de posturas. Y antes de llegar a acuerdos, tenemos que tener como una especie de, siempre es importante, al poner las reglas, cuál va a ser nuestro mecanismo de diálogo, nuestra forma de dialogar, de intercambiar. Y otra cosa importante es que hay que tener confianza en el otro, en el interlocutor. El problema, y lo hemos visto un montón de veces, ya no solo en el campo educativo, sino en el campo de negociaciones políticas y sociales en las que he participado, es que vamos con desconfianza hacia el otro, pero muchas de esas desconfianzas tienen razón de ser en la postura de funcionarios que han jugado con los campesinos, con las personas, con las bases, que le dan vuelta, que les alargan los procesos, que le dicen una cosa pero hacen otra. Lo hemos visto, desgraciadamente lo hemos visto. Es la primera responsabilidad la tenemos que poner en los actores de poder, lo que dije hace un rato, quienes ejercen el poder, los funcionarios. Y luego también hay responsabilidad en nosotros, en las personas que vamos a un funcionario. Tenemos también que tener seriedad, honestidad, confianza entre nosotros, nada de violencia, nada de irrespeto. Nosotros, los que trabajamos, los que vamos a un funcionario, tenemos que ir con una actitud de respeto al funcionario porque es una persona. Pero los funcionarios tienen que ser los primeros que den el ejemplo porque son los que están ejerciendo el poder. Son los que ejercitan el poder en una relación ciudadana o una relación entre ciudadanos y Estado. Son los que representan al Estado los primeros obligados. Eso no significa que nosotros, los ciudadanos, no tengamos que tener el respeto por la dignidad de los que tenemos enfrente. ¿Dónde podemos nosotros encontrar ejemplos de un respeto a los derechos humanos de los ciudadanos? Yo lo he visto también, estoy hablando críticamente de funcionarios, pero yo lo he visto mucho, en funcionarios de municipalidades, en funcionarios de las direcciones departamentales de educación, de salud, de lo que sea, que trabajan mucho con la comunidad de cerca y están peleando por los derechos de la gente y con mucho respeto. Hay ejemplos de eso en los niveles más medios y locales, ¿verdad? Donde el funcionario, incluso en policías que hemos visto muy respetuosos, escuchan, atienden, saben de las leyes, pero no van con violencia hacia el ciudadano. Uno siempre casi se queda hablando de lo más negativo porque es lo que más se ve. Pero sí hay ejemplos de funcionarios y funcionarias que saben contener la presión o la violencia que viene de arriba, de sus mismas instituciones, saben contener esa violencia que viene de arriba hacia el ciudadano. Saben ser como pequeñas barreras, pequeñas paredes entre el abuso que viene del Estado hacia el funcionario, hacia el ciudadano y del ciudadano a veces hacia... Yo creo que hay ejemplos más en los mandos, en los niveles de direcciones, en los ámbitos locales, en algunos funcionarios municipales. Por supuesto que son siempre, desgraciadamente tengo que regresar a esto, desgraciadamente no son el ejemplo predominante en el país. ¿Hay alguna raíz donde empieza la violencia? La violencia empieza, por un lado, en el Estado, que ya creó condiciones e instituciones que excluyen y que fomentan la violencia como medio para contener las reivindicaciones, y empieza en las personas que están sufriendo individualmente problemas económicos, sociales, sin ningún tipo de proceso resiliente, de resiliencia. Entonces, desde el Estado hasta la persona, hay un choque, hay un conjunto de procesos que están fomentando la violencia desde lo chiquito que es el hogar hasta la estructura institucional que no propicia condiciones para que la vida en la sociedad sea pacífica. ¿Y las diferencias entre la ciudad
y el interior, porque digamos, cuando uno va al interior del país, los vecinos ven tan lejos la capital, el presidente, y más se enfoca en sus autoridades locales. Pero ¿dónde puede encontrar uno ahí esa visión que nos separa, digamos, en relación a esto? Lo que pasa es que nos hemos vuelto muy presidencialistas. Creemos que la política debería estar en el presidente o incluso en el Congreso un poco. Y el ejercicio de poder y la construcción de la ciudadanía y de la sociedad democrática empiezan la satisfacción de las necesidades inmediatas de la gente, las necesidades cotidianas de la gente. Y las necesidades cotidianas las resuelven las municipalidades. Entonces, ya sea en la capital de Guatemala o en la provincia de Guatemalteca, la relación del ciudadano directa es con el que le satisface sus necesidades inmediatas: agua, luz, basura, comunicación, transporte. Por eso es que existe esta diferencia entre, pareciera como que el alcalde de San Juan X está tan cerca de los ciudadanos como a diferencia del alcalde de la ciudad de Guatemala, que está muy lejos, en todo el sentido de la palabra. Pero las diferencias están en el hecho de que como aquí se concentran las instituciones de poder, pareciera que aquí se ve la política del país, y eso lo hemos propiciado los que vivimos mucho acá o los que creemos que la política está en las autoridades centrales. Pienso que nosotros debemos retomar el hecho de que el trabajo en los municipios, o los que trabajamos territorialmente o en municipios, hay un esfuerzo político pendiente, ciudadano muy importante, y que ojalá que cada vez más organizaciones, colectivos, comunicadores descubran que tan importante es la elección del municipio por allá lejano como el del presidente de la República, porque los dos son operadores del Estado y son el Estado y son el gobierno, tanto local como central, y depende de ellos la construcción de una sociedad democrática y justa, ¿verdad? Nuestra realidad es dura, ¿verdad? Desempleo, si alguien se enferma, le es difícil ser atendido en un hospital, las escuelas olvidadas. ¿Cómo ustedes que se dedican a la promoción de los derechos humanos y educar en contra de esa violencia estructural, cómo sobreviven ustedes cada día en cuanto a no perder la esperanza que las cosas cambien? Uy, esa pregunta es, qué pregunta una pregunta profundísima. Y a veces no la hemos preguntado porque es muy fácil desanimarse, y de hecho todos los días podemos desanimarnos. De hecho todos los días hay motivos para desanimarse. Pero yo creo que cuando los que trabajamos en derechos humanos o trabajamos en educación, en construcción de procesos sociales, nos metemos a esto, sabemos que nuestro esfuerzo es de largo aliento. O sea, no vamos a construir una sociedad justa en 5 años, en 10 años. Entonces, cuando uno, bueno, yo como profesor y activista, o profesor y trabajador de los derechos humanos, no veo a veces gestos, actitudes, desánimo, o veo cosas que no me parece que estén adecuadas para construir una sociedad democrática. No pierdo la esperanza ni el aliento, porque sé que el trabajo que hagamos hoy es chiquito, pequeño, se suma a otros esfuerzos, y que probablemente no vamos a ver sus resultados de manera concreta. Porque si queremos ver resultados de manera concreta, dediquémonos a otra cosa. Así, rápida, ¿verdad? No, esto es un trabajo histórico, es un trabajo de construcción. Cuando uno ve la cosa muy larga, sabe que el desánimo no es permitido, porque tu trabajo es de largo aliento. Entonces, sí se pierde el ánimo, pero no se pierde la esperanza, que son cosas distintas. Uno se puede caer hoy, pero sabe que hay una esperanza como fuerza para seguir adelante, y porque están los jóvenes, están las generaciones de niños, niñas, adolescentes, que no solo por ellos tenemos esperanza, sino que son ellos los que nos alimentan la esperanza, por mucho que estemos viendo en ellos ya las características de un mundo neoliberal y globalizado que les quita el compromiso político, la solidaridad humana, etc. No, yo creo que la esperanza es una obligación, termina siendo una obligación. No, si estamos trabajando en esto, no podemos darnos el lujo de perder la esperanza en que se va a construir otra realidad diferente. Para mí la esperanza es un derecho, pero eso es una obligación que tengo para hacer mi trabajo lo mejor posible. ¿Y si hay interés en las nuevas generaciones de que estos temas se discutan?
De manera predominante, no. Digamos, si me preguntas 100 jóvenes, ¿de 100 jóvenes tienen interés en eso? No, digamos que 80 no, por decir algo. No estoy... Pero hay 20 que sí, y esos 20 son una masa crítica que va a generar. Entonces, o con uno que haya, ya vale la pena. Porque los jóvenes son víctimas de un mundo que los aísla, que los está invitando a trabajar por su cuenta, que les mete en un celular y les desconecta del mundo, que les está metiendo... Yo les invito a que hagamos, yo estoy haciendo un estudio del tema de redes y todo este estudio crítico de la educación a distancia, de las redes y cosas por el estilo, que descubramos que no es solo que nos quita tiempo, sino nos quita conectividad con el mundo. Entonces, los jóvenes son víctimas de este planeta globalizado, neoliberal, tecnificado, pero no tecnificado para el desarrollo, sino tecnificado para proveer de millones de dólares a los que son dueños de esas redes. Entonces, los jóvenes no tienen interés mayoritariamente, pero sí tienen interés por vivir, sí tienen interés por ser personas, sí tienen interés por ser felices. Esos son los intereses desde los cuales tenemos que agarrarnos para construir intereses ciudadanos o políticos. Desde sus intereses construyamos intereses políticos y ciudadanos, paulatina, progresivamente. Pero no desde nuestros intereses construirle a ellos intereses, sino estamos chocándonos contra una pared. Yo te puedo hacer una pregunta más personal, sí, por favor, en el sentido de ¿qué aprendiste de la pandemia? ¿Qué te dejó como una enseñanza positiva? Hay muchas, pero una es lo importante que es aprender a estar bien consigo mismo y con los que tenés cerca. Ese es el primer aprendizaje. Yo te voy a regalar un libro que tenemos acá que se llama El gran arma que está por llegar. Ahí tenemos una reflexión sobre eso. La importancia del estado personal y lo que decíamos hace un rato, de las sanas vinculaciones con la gente que tenés cerca. Luego, la importancia de la solidaridad y de ir a otro tipo de personas. Si algo nos enseñó, porque nosotros tuvimos la oportunidad, la bendición de que la pandemia nos puso en comunidades para asegurar alimentos, semillas, ayuda emocional, etc. Hicimos un trabajo así casi toda la pandemia. La segunda lección es la importancia de trabajar por otros, para otros, la solidaridad. En la medida que uno se abre a otros, ese es el gran aprendizaje, en la medida que uno se abre a otros, mejora su propia persona, pero también se siente menos incierto, menos inseguro, más firme, más sano. Lo que pasa es que al revés, mucha gente vio la pandemia como un riesgo y se encerró. Y eso le debilitó. Para mí es un poco al revés. En una crisis hay que cuidarse, por supuesto, pero también hay que abrirse a otros. Y esa apertura hacia otros te da fuerza, te da energía, te da consistencia y te ayuda mucho incluso a enfrentar la crisis de tu propia persona. Y la tercera es que hay incertidumbre, que vamos a aprender a vivir, tenemos que aprender a vivir con incertidumbre. Es decir, este mundo ya quedó marcado por la incertidumbre como una característica que antes se hablaba, pero no se vivía, ahora sí. No sabemos qué va a pasar el año que viene, si va a venir otra pandemia, si nos vamos a quedar sin trabajo. Es decir, la incertidumbre como algo de nuestra vida cotidiana. Tener certezas era algo lo que nos ofrecían antes. Nadie nos puede ofrecer certezas. Es decir, nadie nos puede decir exactamente qué va a pasar el próximo año con el país, qué va a pasar con las autoridades nuevas. Nadie. Como que ya hay que aprender a no buscar las certezas, sino hay que aprender a vivir con las incertidumbres. Y así seremos más felices, más plenos, más armónicos, más efectivos o más solidarios y más productivos a la larga, ¿no? Yo creo que, como tu ejemplo, digamos, sí aprovechó como un aprendizaje la pandemia, pero el Estado creo que desperdició la oportunidad. Bueno, sí, varias oportunidades. Pasó de largo la pandemia para mucha gente del Estado. Lo del transporte público fue, como creo yo, que es una de las peores desperdicios, ¿verdad? Porque se pudo aprovechar en ese tiempo para armar una infraestructura o una estrategia de transporte público desperdiciada. La educación fue otra, no hubo una perspectiva de aprovechar para al retorno, un retorno responsable, porque los niños van a regresar a las escuelas ya dentro de pocos días, pero regresan casi con las mismas condiciones, el problema del agua, el problema de la infraestructura. ¿Cuánto se resolvió? Han hablado de números, pero en realidad es muy poco. Los aprendizajes híbridos no se construyeron. Entonces sí, hay desperdicios. El tema sanitario,
Ahorita ya cerraron todos los hospitales y como que si volviera otra pandemia, no sé a dónde mandarían a la gente. O sea, no quedó creada una infraestructura para las futuras posibilidades que hay, que pueden venir al país de crisis. Entonces sí, muchas personas individualmente aprendimos y vivimos y tuvimos es que con todo el respeto y con toda la valoración a las personas que perdieron a sus familiares, muchos colegas, muchos de mis alumnos y mis alumnas perdieron a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, un dolor enorme. Pero dentro de todo ese dolor, muchas personas aprendimos o le sacamos el jugo, en buen sentido de la palabra, trabajando por otros, trabajando con la familia, estando aquí, estando allá, etc. Entonces, creo que la invitación por tu pregunta es, en las crisis tenemos que aprender siempre, porque si no la crisis no nos deja nada. ¿Vamos a permitir que las crisis nos apachen completamente o vamos a hacer que las crisis nos hagan más fuertes? Eso debería ser un aprendizaje que todos deberíamos tener. Cada crisis debe ser un motivo de aprendizaje, una escuela de aprendizaje. Como dicen los chinos, ¿verdad? Que la crisis siempre es una oportunidad. Entonces, pero desgraciadamente 3 años de pandemia y el país va a estar, creo que el país está peor, en el sentido de que no se aprovechó para generar otras condiciones. Has mencionado la palabra esperanza como un mensaje, digamos, en el que a pesar de los días duros, a pesar de las angustias, las zozobras, la incertidumbre, ¿cómo manejar esto hacia futuro cuando uno, digamos, ve la realidad del presente muy complicada? Pues en la medida que aprendamos la importancia de trabajar por otros, en el ámbito que sea, en el campo que sea, en el espacio que sea, mientras nos metamos en la cabeza la importancia que es trabajar por otros, sin descuidarnos, porque tampoco hay que descuidar la salud personal, la emoción personal, la alegría personal, la familia, los entornos, ver a los nietos como algo clave de la propia vida personal. En la medida que todo eso no se descuida, pero tampoco descuidamos trabajar por otros, la esperanza no la vamos a encontrar solo en nosotros, no la va a dar cualquier persona. Recuerdo en la pandemia ejemplos de personas muy pobres, en las peores condiciones, ayudando a otros pobres. Es decir, entonces cuando uno mira eso dice, esto a mí me da esperanza, porque el ser humano está ahí para vivir, para luchar por otros. Y en la pandemia, yo a la provincia miraba a gente enfrentando las cosas de la manera más humilde, pero más productiva, fuertes. He visto víctimas del conflicto armado interno. Me tocó en este tiempo oír a mujeres que uno dice, ¿por qué tiene esperanza esta mujer? ¿Por qué tiene todavía una sonrisa en su cara si vio cómo mataban a sus seres queridos? Y ahí está trabajando ahora, 30 y tantos años después, ahí trabajando por su comunidad. ¿Cuál es la clave, el secretito de eso? Es que está trabajando por otros. Es que cuando empieza uno a abrirse a otros, a trabajar por otros, descubre energías y fuerzas que uno solo no es capaz, sino que necesita de los demás para poderlas tener. Entonces, así, humildemente, nadie es ejemplo de nadie, menos, creo que la clave está en pensar en otros, en trabajar por otros, porque ahí es donde uno encuentra la esperanza. Y como es tan maravilloso decir esto, a mí me emociona decir esto, en el pueblo pobre de este país hay tantas riquezas, tantas cosas maravillosas que uno dice, uy, lo que se está perdiendo la gente que se encierra, que vive en la ciudad y que no sabe abrirse a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los grupos de mujeres, de jóvenes pobres, de la gente en la ciudad. Lo que se pierde la gente cuando se encierra en su burbuja de ciudad y deja de descubrir la riqueza de los pueblos más pobres. ¿Por qué, digamos, a pesar que la vida en determinados momentos te ha dado un cachetazo, seguís en el tema de derechos humanos? De derechos humanos y educación, porque, es que pregunta no había pensado, nunca he pensado en esa pregunta. Tal vez porque sigo aprendiendo, tal vez porque lo más bonito que creo que puedo responder a esa pregunta, lo que más me emociona, podría ser que asumí la opción de ser aprendiz. Soy un aprendiz y mientras siga aprendiendo, la vida me va a dar mucho. Pero cuando llegue a sentir que ya no soy aprendiz, entonces ese cachetazo pegará duro y abandonaré cualquier cosa. Pero mientras uno siga sintiéndose aprendiz, tiene tanta vida por delante
Y entonces los derechos humanos y la educación, que son los dos campos a los que yo podría dedicarme, que me dedico, siempre van a ser espacios abiertos, son universos inexplorados. Y en medio de esos dos campos están las personas. En el campo de la educación están los maestros y mis alumnos, y en el campo de derechos humanos los pueblos, las organizaciones, los jóvenes, la gente. Si ves, siempre hay gente por la cual uno... Siempre es la gente la que le da el sentido a uno. Eso significa que en ninguna de las dos áreas has estado arrepentido de haberte dedicado a ellas. Nunca, jamás. Es decir, volvería a nacer y volvería a ser maestro, volvería a nacer y volvería a estar en derechos humanos. Es decir, y como los combino, como yo combino. Y además, en medio está una cuestión académica que es la de mis estudios y mis libros y cosas por el estilo. Entonces, son puentes, son mundos que tienen puentes entre sí. Sí, no. Es un maestro, nací para eso y soy un maestro que la única virtud que tiene es amar mucho, mucho a sus estudiantes. Esa es la virtud. De ahí lo demás es perfectible. Pero esa no es la clave, amar a los estudiantes. Los que trabajamos en educación, nuestro amor son los estudiantes. Ellos son el centro, así, de tu corazoncito, ¿verdad? Pero tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos mi esposa, tenemos mis hijos, tenemos el deporte. Hay toda una vida muy compleja, ¿verdad? Muy completa. Yo, por ejemplo, hago deporte y no trabajo mucho, pero también miro tele, leo, escribo, etc. Si tuvieras la visión de cuando eras joven, ¿qué hubieras cambiado de ese momento al hoy? Uy, otra pregunta difícil. Sí, yo nunca he sido de estas personas que dicen yo no me arrepiento de nada. No, yo sí hay cosas que me arrepiento. Uno mete las 4 y hay cositas que uno mejor no lo hubiera hecho. Creo que hubiera sido más maduro tal vez en algunos esfuerzos que hacía y que los abandoné en su momento o que no le di continuidad o seguimiento hace unos años. Tal vez hubiera dado más continuidad a cosas que venía haciendo o esfuerzos en los que yo todavía podía dar más y no di más. Creo que esas cosas, creo que tal vez me hubiera dedicado a estudiar más de juventud, campos más especiales, que después me ayudaron mucho. Siempre me hubiera dedicado a esto, a la educación. Quizá tal vez me hubiera dedicado a estudiar el inglés más profundamente en su momento, y quizá es lo que más me arrepiento. O hubiera hecho más deporte de lo que hacía, no sé, tal vez por ahí van mis arrepentimientos, pero sí, yo creo que sí hay cosas de las que uno se arrepiente, no somos la gran cosa como para decir, yo no me arrepiento de nada, no, creo que sí. Además, toda esa etapa es aprendizaje para alcanzar los sueños, digamos. Yo te agradezco mucho pues, haber permitido que las audiencias, donde hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, sobre todo en el interior del país, te escuchen, porque hay mucha reflexión, hay muchas verdades. Y quisiera concluir si le puedes dar un mensaje a estas audiencias que necesitan un discurso nuevo, con más claridad y con más libertad del que generalmente se está escuchando el día de hoy. Yo diría que no nos quedemos con las cosas feas, tristes, amargadas que nos da el mundo. Esas cosas son para comprenderlas, no para quedarnos con ellas. Y porque entonces lo que hacemos es ser víctimas de esos poderes que hay en el planeta que quieren tener a la gente manipulada, controlada, dominada. Creo que para poder salir del dominio, de la manipulación, tenemos que ser, tienen jóvenes que nos miran, tienen que ser muy felices, muy completos, muy llenos de vida, muy armónicos, muy dinámicos, muy conectados a otros. Por supuesto que para poder ser así tienen que comprender esas cosas feas, tienen que lanzar una mirada al dolor, al sufrimiento, a la corrupción, a las cosas feitas que tiene este planeta. Las tienen que entender, porque si no las comprenden, si no las miran, no van a poder transformarlas. Pero no se queden en ellas. Eso solo es un punto de inicio. El punto de llegada, a donde tienen que llegar, y para eso son estos programas, es a construir una sociedad y unas comunidades donde haya diálogo, donde se pueden relacionar con gente diferente, donde en lugar de pelearse con alguien de otro grupo, puedan dialogar con ese otro grupo y descubrir cosas que tienen en común para construir esfuerzos. No se les olvide que los problemas no son individuales, los problemas son colectivos, por lo tanto las soluciones tienen que ser colectivas. Uno dice, yo es que no tengo trabajo en mi casa, sí, pero mi papá no tiene trabajo, pero el papá del otro tampoco. Cuando uno empieza a descubrir, los problemas son colectivos. Entonces hay que trabajar colectivamente. Así que
No nos quedemos con las cosas feitas, hay muchas cosas feas, muchas cosas oscuras en el mundo, pero también hay mucha luz, hay mucha esperanza, hay mucha alegría, y esa no la encuentra uno solito, la encuentra con los demás. Y quiero terminar esto diciendo que yo, no sé, ojalá que no me van a editar esto que voy a decir ahora, yo valoro mucho a Haroldo Sánchez desde hace años, valoro su esfuerzo, es uno de los comunicadores más democráticos y profundos y de más incidencia en el país. Así que síganlo viendo y bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Y no me van a editar esta última parte. Porque... No, gracias por tus palabras. Bueno, yo creo que la función que tiene una persona como yo es buscar a estos personajes, estos guatemaltecos. Uno cuando los escucha aprende y sobre todo valora el amor que por cada poro de su piel sacan por este país. Creo que se cumple esa función de sacarlos de sus lugares a ellos y llevárselos ahí a su casa para que ustedes los conozcan, los escuchen y sobre todo que reflexionen de lo que ellos nos transmiten. Acá no es de que nosotros tenemos la verdad, sino que ustedes descubran esa propia verdad al observar su entorno, al ver en la casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo, ese tipo sutil de violencia que a veces manejamos y no nos damos cuenta. Que tengan pues una noche tranquila, rodeado de sus seres queridos y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.